webinar de Kids Cluster. Como siempre, antes de comenzar, os agradeceríamos a todos que para que el webinar se escuche perfectamente nos podáis seguir, apagarais micros y cámaras y utilicéis el chat para intervenir. Eso sí, tenéis como siempre en la barra central, podéis activar la conversación y nos podéis ir compartiendo a través del chat pues todo lo que consideréis interesante. También, como siempre digo, es un espacio también muy apropiado para ir compartiendo de dónde venís, que nos contéis quién sois y también pues generemos este espacio de networking, ¿no? Que en las sesiones presenciales pues siempre funciona mucho para conocer a nuevos socios, para intercambiar necesidades, ¿no? Y que siempre salen proyectos de estos cafés de Kids Cluster. Por lo tanto, ahora, como no podemos hacer estas sesiones presenciales, pues a través del chat, si nos vais compartiendo de dónde venís, yo creo que también será muy interesante. Como sabéis, desde Kids Cluster, asociación que aglutina empresas orientadas al sector infantil y familiar con el objetivo, pues eso, de promover la innovación y la colaboración para crear un ecosistema de empresas más competitivas. Un ecosistema muy heterogéneo que nos da esa capacidad de crear sinergias, ¿no? Y por eso os decíamos compartir de dónde venís, porque veréis que pues hay empresas de todo tipo, del sector de la alimentación, de la puericultura, salud, sectores como el ocio, el entretenimiento, aprendizaje, turismo familiar, de todo tipo, ¿no? Pero sí que es verdad que coincidimos en esa orientación a mercado y compartimos target, que son niños, niñas, teens, preadolescentes, adolescentes y familias. Por lo tanto, pues creemos que es un espacio idóneo para tratar uno de nuestros focos estratégicos y que hoy vamos a compartir en este webinar, que es el conocimiento de mercado. Conocer nuevas tendencias, hábitos de consumo, cómo son estas nuevas generaciones. Es algo que nos preocupa a todos y a todas y que nos ocupa en Kids Cluster. Y por ello, como os decía, el webinar de hoy. Pero antes de comenzar, sí que me gustaría compartir con vosotros el próximo webinar y también una iniciativa muy interesante que estamos llevando a cabo desde Kids Cluster. Muchos de vosotros ya la habéis recibido, pero os compartimos de nuevo una encuesta que estamos llevando a cabo para conocer la afectación del COVID en el sector. Por lo que nos gustaría que dedicarais, son 5 minutos, para contestarla, para tener el máximo de empresas y organizaciones, las respuestas de estas empresas y organizaciones que formáis el conjunto del sector, para conocer pues, cómo se está afectando esta situación, cómo prevéis que el sector cambiará o evolucionará. Y sobre todo, más allá de ver pues, las medidas también que estás llevando a cabo, sobre todo identificar pues, oportunidades de estos retos que plantea la nueva situación, ¿no? ¿Cómo podemos abordar la crisis? ¿Cómo nos afectará? Aunque sabemos que más o menos en mayor o menor medida nos afectará a todos, pero seguramente esta situación requerirá cambio estratégico y eso es lo que queremos intentar ayudar a impulsar desde Kids Cluster. Por lo tanto, os rogamos que si no habéis contestado esta encuesta, tenéis hasta el 27 de mayo para podernos enviar este formulario con vuestras respuestas. La encontraréis también en el link, en un link en este chat. ¿Ok? Y ahora sí, también nos gustaría compartir con vosotros un próximo webinar enfocado en este caso para hablar de los eventos, de cómo serán los eventos en el futuro. Como hemos tratado también en muchas webinars anteriores, se trata de pues, crear este espacio para debatir cómo será la educación, cómo será la comunicación, cómo el e-commerce está siendo pues, clave en estos momentos. Y una vez más, pues queremos pensar a futuro cómo serán, en este caso, los eventos, ¿no? Está cambiando muchísimo, la nueva situación implicará pues, repensar cómo serán estos formatos y, por lo tanto, vamos a invitar a Raimon Torrents, experto en eventos, para que nos inspire, ¿no? Y nos haga pensar en a futuro cómo podemos participar o cómo podemos crear espacios experienciales. Ahora sí, seguidnos como siempre a través de nuestros canales, YouTube, donde compartimos todos nuestros vídeos y webinars si os los habéis perdido, LinkedIn, Instagram, Twitter y newsletter. Los que no estéis suscritos os aconsejamos que os suscribáis.
para que os llegue toda la información y todas las actividades que vamos programando. Y ahora sí empezamos con la sesión de hoy. Molar de la alfa a la Z. Ya hemos compartido también mucha información al respecto desde Kids Cluster en muchas sesiones que hemos organizado, donde creemos pues, que realmente las nuevas generaciones serán un cambio, ¿no? Porque los hábitos de consumo han cambiado mucho, porque las motivaciones de consumo también. Estamos empezando a ver cómo son generaciones más digitales, más colaborativas, que piensan más en la sostenibilidad, y todo ello pues, está generando realmente un nuevo paradigma de consumo y de hábitos. Y es por ello que para conocer un poco las principales características que definen estas nuevas generaciones y sobre todo si están afectando o cambiarán los hábitos a causa de esta crisis del COVID, hemos invitado a dos expertas en el tema, el equipo de Onion Insights, formado por Olga Díaz y Katy Huerta. Ellas son especialistas en investigación y análisis generacional sobre las generaciones alfa y zeta. Y para los que no conozcáis a Onion Insight, es una agencia de investigación especializada en estudios generacionales desde un prisma psicológico y social, con especial foco a este target, al target de Kids Cluster, ¿no? Niños, niñas, adolescentes y familia. Y es por ello que pensamos que era idóneo invitarlas hoy a que compartieran, pues eso, cómo conectamos con estas nuevas generaciones, cuáles son esos hábitos que comparten, que las hacen esta generación diferente, y sobre todo cómo pensamos que van a cambiar esos hábitos con la situación actual. Como siempre, tenéis el chat para compartir inquietudes, para compartir preguntas, reflexiones, lo que queráis. Después de la presentación de Olga y Katy, pues siempre habrá este espacio de debate para que nos compartáis también pues, qué tanta información tenéis sobre este mercado, sobre este target, qué os preocupa de este target también, qué desconocéis y os gustaría conocer. Como siempre decimos, la investigación es clave para tomar decisiones estratégicas, porque bueno, tenemos la certeza de que aparte más de un 70% de los fracasos de las campañas de marketing son debido a que se hacen por intuición y no porque haya una investigación detrás. Por lo tanto, realmente pensamos que es estratégico hacer esta investigación. Ahora sí, agradecer a Katy y a Olga, estáis por aquí, para que conecten y nos cuenten más sobre estas nuevas generaciones. Katy, Olga, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Que va, genial. Gracias a vosotros por contar con nosotras. Y si os parece, vamos a empezar a ver si funciona. Perfecto, vemos vuestra presentación. Vale. Pues ahí selecciono el control, minimizamos lo de abajo. Vale, pues después de esta maravillosa intro, pues poco queda que decir. Os vamos a hablar de las principales características que definen a estas generaciones alfa y la zeta, y os vamos a poner 4 ejemplos de las cosas que actualmente les molan o les gustan. Seguramente la palabra molar no es de estas generaciones, pero creo que por audiencia, si nos entendemos mejor todos, vamos a hablar de las cosas que actualmente conectan con ellos, para que realmente reflexionemos y nos demos cuenta de que si funcionan es porque están apalancadas en algún punto en el que conectan por definición con ellos. Veréis, ahora estamos hablando de definiciones, y para ubicarnos, cuando hablamos, hacemos una pequeña chuleta de las edades de las que vamos a hablar, ¿vale? Cuando hablamos de generación alfa, actualmente nos estamos refiriendo a aquellos niños y niñas que tienen de 10 años para abajo. Es realmente una generación muy joven, y nosotras como investigadoras estamos muy contentas de que ahora están empezando a tener edad suficiente para poderlos investigar, por lo que se están empezando a hacer las primeras publicaciones de estudios en los que realmente se ha contado con ellos como participantes y no como especulaciones, ¿no?, de lo que podría ser. Entonces, estamos diciendo que esta generación alfa son de 10 para abajo, la generación Z son aquellos que tienen entre 11 y 24 o 25 años. Es un tramo de edad tremendamente amplio, con lo que, para contextualizar
no tener una dispersión muy grande, nos vamos a quedar en la primera franja, con lo que hoy vamos a hablar de los niños de 17 años para abajo, ¿vale? Si no, ya nos vamos a edades muy elevadas y ya se nos distorsiona la información. Vale, vamos a ver, conectar. ¿Cómo conectamos con estas generaciones emergentes y con estas generaciones tan cambiantes? Estas generaciones realmente suponen un reto porque están en pleno proceso de cambio y configuración, con lo que quizás es más complejo conectar con ellas que con generaciones más adultas, ¿no? Como los boomers o cualquier otra. Para conectar siempre es interesante el hecho de tener en cuenta todas las variables que los rodean y que los configuran. No es tarea sencilla, pero nosotros queremos compartir al menos lo que son tres prácticas muy recomendables a la hora de plantearse estrategias, contenidos, productos enfocados a estas generaciones. Veréis, es muy recomendable para conectar y conseguir conectar, como decía Ana, estar muy presente en sus mundos. Es decir, se trata de invertir tiempo personal escuchando su música, utilizando sus aplicaciones, intentando ver sus series, ir a los espacios en los que están. Y en el fondo se trata de preguntar y de estar en contacto con ellos. Muchas veces nosotras gastamos tiempo viendo series, ¿no?, de dibujos animados o escuchando música, y yo no termino de entender ciertos tipos de música, porque no se trata de que nosotros lo entendamos o no, sino que se trata de ser conscientes de la música que actualmente, o de los elementos que actualmente les llaman la atención, para poder empatizar y saber de qué están hablando, ¿no? Es importante también, cuando pensamos en esta conexión y en este contacto, intentar salirnos del entorno más cercano, ¿no? Si bien es muy goloso cuando uno piensa en niños y en jóvenes, en el hecho de referenciarse con los que tienes alrededor, y muchas veces esto lo que hace es cerrarnos, ¿no? No deja de ser opiniones del mismo tipo de personas, ¿no?, los mismos estilos de familias, con lo que es bueno salir y explorar por todos los sitios. Vale, hemos dicho que para conectar tenemos que estar presentes en sus días y en sus aplicaciones, en sus músicas, y estar ahí empapándonos, ¿no? Segunda práctica que es súper recomendable cuando uno enfrenta decisiones a estos públicos infantiles especialmente, es el hecho de adoptar a lo que nosotros llamamos una mirada horizontal. Y el nombre lo dice todo, ¿no? Esta mirada horizontal no es más que bajar, ¿no?, y ponerte a su nivel y estar hablando su mismo idioma, a entender el momento evolutivo en el que están, para hablar de conceptos que realmente sabemos que entienden. Y lo que es fundamental para adoptar esta mirada horizontal es quitarnos la chaqueta de adultos, ¿no?, que quizás es una de las prácticas que más nos cuesta a la hora de emprender acciones hacia ellos, porque claro, innegablemente creemos que todo nuestro conocimiento y nuestro bagaje está en la chaqueta del adulto, ¿no?, y crea inseguridad el hecho de quitártela, pero está bien a practicar e intentar bajar al nivel de estos más jóvenes, ¿no?, sin hablar como un adulto, porque así conectas muchísimo más. Estamos diciendo que debemos estar presentes para conectar, debemos tener esta mentalidad, esta mirada horizontal, pero sobre todo, y lo que es súper interesante y es un primer paso para conseguir estos niveles de empatía, es el saber cómo son, y es el saber cómo son desde todas sus dimensiones. Si queremos saber cómo son estas generaciones, primero tenemos que empezar a plantearnos a qué nos referimos, ¿no?, cuando hablamos de generación. Una generación no deja de ser un grupo de personas que han nacido en el mismo momento social, ¿no?, en los mismos años, y que por este hecho comparten unas características determinadas. Dicho así, es una definición muy sosa y pierde toda la magia, ¿no? Cuando uno habla de generación Z o millennials, hay muchos significados detrás. Pues nos viene muy bien para explicar las dos dimensiones que son fundamentales a tener en cuenta con este grupo de personas, que realmente son
personas que están en un proceso de construcción, ¿no? hacia una edad adulta porque son niños. Cuando hablamos de generaciones emergentes, de alfa y zeta, debemos tener en cuenta cómo son desde dos niveles básicos. El primer nivel es el primer psicoevolutivo, que es el que tiene que ver pues, con estos cambios, ¿no? que se suceden en el cerebro hasta que uno alcanza su identidad adulta. Que aquí también podríamos estar muchas horas hablando sobre lo que es ser adulto. Hay definiciones que dicen que la primera etapa de la adultez se culmina a los 40 años, es decir, imaginaos, ¿no? Si el proceso de ser adulto es largo. Pero bueno, justamente los alfa y los zeta se encuentran en un momento de construcción de personalidad y de autoconcepto muy evidente, ¿no? Muy importante cuando pensamos en estos targets infantiles, en estos targets pequeños o adolescentes, el tener en cuenta en qué etapa realmente se encuentran cada uno de ellos, porque las etapas vienen marcadas por la capacidad que el cerebro tiene en ese momento de entender ciertos conceptos o de practicar ciertas habilidades, ¿no? Si pensamos en los alfa, hoy no nos vamos a extender en la parte evolutiva, vamos a estar más en la parte social. Unos tips súper rápidos, lo que es la parte evolutiva, debemos tener en cuenta que los alfa, estos de menos de 10 años, se encuentran en un momento en el que la familia sigue siendo, ¿no? el grupo de referencia, pero están empezando a abrir el prisma hacia un contexto más externo, que son los amigos. Va a ser muy importante hablar de amistad, hablar de conexión, darles seguridad, ¿no? Es una edad en la que no se atreven a utilizar una licencia o un producto si el grupo no los apoya porque están inseguros, no saben exactamente cómo defender, ¿no? estas preferencias que tienen. Están en un momento en el que la transgresión en el humor, por ejemplo, funciona muy bien porque están aprendiendo a retar al adulto, ¿no? Están aprendiendo los límites y las normas. Es esas edades en las que 6, 8 años, el tipo de humor, la serie de Chin-Chan, que es hace muchos años, ¿no? Que era un niño que se portaba muy mal y hacía enfadar a su madre, siempre va a funcionar en estas edades porque justamente están muy bien retratadas, ¿no? Están en un momento de a ver hasta dónde te enfadas y a ver hasta dónde consigo yo estirar. Están en un momento también, si nos vamos a los Z, en el que la socialización es tremenda, es decir, se está acercando a una edad muy de adolescente en la que los padres, ¿no? Como grupo de referencia, pues está empezando a quedar apartado y los amigos lo son todo. Son esas edades, ¿no? Los que tenéis hijos adolescentes, hacia los 14, de cerrarte la habitación y papá no me entiendes, ¿no? Es decir, no pasa nada, es evolutivo, después se recupera todo esto. Pero lo que os queremos transmitir es que las características psicoevolutivas de los niños y de los adolescentes son fijas, siempre van a estar ahí y tenerlas en cuenta os va a ayudar mucho a la hora de conectar y de enfocar cualquier acción dirigida a ellos. Es una chuleta muy básica y muy transversal que conecta de una forma muy potente. Si nos vamos a la parte social, que es sobre la que queremos reflexionar, ¿no? Como os decíamos, son generaciones y las generaciones han compartido unos momentos y unos hitos que han definido pues cómo son. ¿Qué ha definido a estos alfa y a estos zeta? Pues ha definido evidentemente a la tecnología, ¿no? Decir que la tecnología repercute en cómo son estas generaciones parece muy evidente, pero es mucho más profundo de lo que uno pueda imaginar así en primeras, ¿no? Estamos diciendo que la generación Z es la primera generación digital. ¿Eso qué quiere decir? Que ha nacido con un tipo de tecnología la que prácticamente es prácticamente como la que tenemos, a diferencia de los millennials, ¿no? Tenemos Katy, es muy millennial, y Katy es un ejemplo de que ella, cuando nació y cuando tenía 10 años, pues no tenía la tecnología que tuvieron los Z. Si decimos que los Z son la primera generación digital, los alfas se están definiendo como la primera generación táctil. Fijaos en lo importante que es esto, porque ya no los estamos definiendo únicamente por el acceso que puedan tener a la tecnología, sino cómo la están usando. Es táctil, ¿no?
El hecho de esta exposición tan temprana a la tecnología pues nos ayuda a comprender cómo son sus hábitos y cuáles son sus preferencias en relación a ocio y a contenidos. Por ejemplo, la tecnología ha generado que sean una generación muy visual. Si pensáis, si un youtuber, ¿no?, cuando habla, es totalmente visual, está haciendo tags con las manos prácticamente. Son generaciones que para conectar con ellas tienes que adoptar como mínimo este punto de vista y este estilo. Debido a la tecnología, ¿no?, digamos. La tecnología también ha repercutido en que sus ritmos de consumo sean muy rápidos. Es decir, de ejemplo, pues cuando estamos nosotros o un niño con un tablet, ¿no?, en la mano, lo rápido que va pasando de una aplicación a otra, es un ejemplo claro de que cualquier cosa que se les ofrezca tiene que estar a estos niveles porque es con lo que están conectando, ¿no? Tenemos la tecnología genera ritmos rápidos, pero también la tecnología lo que ha hecho es que se estén configurando unas estructuras mentales en las que son generaciones que atienden menos tiempo al mismo estímulo, ¿no? Es decir, no son niños, no son generaciones con problemas de atención, ni mucho menos, sino que son generaciones que tienen estructuras distintas y que están preparadas para atender a estímulos más cortos y más distintos seguidos, ¿no? Con lo que es muy interesante ofrecerles cosas pequeñas, cápsulas de información. Un vídeo de TikTok es un ejemplo perfecto del tipo de contenidos que consumen, ¿no?, que duran 10 segundos y ya me voy a otra cosa. La tecnología también deriva en que sean generaciones que para conectar con ellas debemos darles herramientas para la cocreación. Es decir, son tremendamente hábiles en el hecho de crear contenido y es una muy buena oportunidad para las marcas, ¿no?, el hecho de ofrecerles herramientas para que sean ellos mismos los que se puedan contextualizar y puedan ubicar cualquier contenido nuevo. Es un muy buen ejemplo de co-creación los memes, ¿no? Los famosos memes es el ejemplo perfecto. Es decir, uno hace una foto, el otro lo edita y de aquí ya se extrapola y se contextualiza, ¿no? Estamos diciendo que son generaciones marcadas por la tecnología, muy hábiles en la co-creación, pero también debemos tener en cuenta que son generaciones que están muy marcadas por esta mentalidad post-crisis, crisis económica, ¿no? No la de ahora, esta mentalidad post-crisis que ha generado que en los hogares, ¿no?, sus padres pues hayan tenido unos mensajes más restrictivos en términos de consumo. Realmente nos encontramos ante generaciones que son más estrategas porque han tenido que desarrollar estrategias distintas a generaciones anteriores para que sus padres les compren algo que quieran, ¿no? También son generaciones que están más integradas en la toma de decisiones familiares, ¿no?, en compras de coches o de vacaciones incluso. Pero bueno, sí que es importante tener en cuenta que para acercarnos a ellas y para conectar, si les damos argumentos para comunicar y para hablar con sus padres, pues están preparadas para ello y de hecho lo están demandando. Miran mucho en qué invierten su dinero, pero por qué no tienen, ¿no? También decimos que los niños estos alfa, que tienen menos de 10 años, si tienen hermanos mayores y les dicen que de pequeños tenían una paga, una asignación regular a la semana sin tener que hacer nada, es como un unicornio, ¿no? No se pueden creer que realmente eso fuese así y fuese tan extendido porque el concepto paga está bastante diluido en estas generaciones, ¿no? Con lo que son generaciones que se van a mirar más pues dónde invierten su poco dinero. Por último, si queremos tener en cuenta cómo son y conectar con ellos, debemos, como decía Ana antes, tener en cuenta las macrotendencias que los están afectando, bueno, a nivel global, ¿no? Sí es cierto que son generaciones mucho más concienciadas con el medio ambiente, con el reciclaje, con la no contaminación. Gracias a la tecnología, seguramente gracias a la tecnología, son generaciones que también están mucho más habituadas a mostrar sus opiniones en público y por eso estamos viendo que son generaciones que tienen mucha más tendencia a manifestarse, ¿no?, y a expresarse. Son muy pequeños, por lo tanto lo están haciendo por redes sociales, ¿no?, o por internet a través de su vídeo de YouTube, pero bueno, sí que son generaciones que tienen una voz más alzada, ¿no?, que generaciones anteriores. Y bueno, después hay otras macrotendencias porque quizás no nos aportan tanto,
como te dices, hacia una alimentación más saludable, pero que bueno, esto sería otro tema. Entonces, si tenemos en cuenta que para conectar debemos saber cómo son, ¿no? Y estamos diciendo que hay dos patas, la psicoevolutiva y la pata social, queremos explicaros ahora las cosas, ¿no? Los cuatro ejemplos que hemos encontrado así como más paradigmáticos de las que funcionan actualmente, es decir, lo que les mola. Hemos puesto el término molar porque sabéis que un niño diga que eres guay, hay mucho significado, ¿no? Detrás, es decir, no es únicamente que te gusta, sino que conecta y conecta desde muchos sentidos. Y ahora os vamos a explicar estos cuatro ejemplos para que veáis que no son modas, que no son cosas pasajeras, sino que están ahí porque han conseguido linkar en alguna de las características, sea de una pata o de otra, para que después podamos ver pues, cómo estos cambios que estamos teniendo pueden llegar a repercutir en ellos. Y ahora sí le paso la palabra a Katy, que la tenemos aquí. ¿Y coges tú el mando, Katy? ¿El micro? Tienes el micro silenciado. A ver. ¿Hola? A ver. Hola. ¿Sí? Ahora. Vale, perfecto. Bueno, tal y como ha comentado Olga, ¿no? En lo que hemos hecho con estos ejemplos ha sido cogerlos y analizarlos desde el prisma de las características que os hemos comentado anteriormente. Por tanto, espero que tengáis una chuleta al lado y así vamos uniendo con todos los aprendizajes que nos ha dado ella, ¿no? Para empezar, y como factor más diferencial quizás podríamos tener los referentes que ahora mismo tienen ellos, ¿no? Tienen a los Javis, por ejemplo, tienen a Paula Gonu, tienen a Greta, tienen a Willy Rex. Estos referentes gotean y son un claro ejemplo de lo que es la mentalidad post-crisis de la cual estábamos hablando. ¿Por qué? Porque ellos buscan en ellos realismo, buscan cercanía, son personas que dicen tal y como son, dicen cómo se sienten, defienden sus ideales, defienden sus pensamientos y sin ningún tabú, sin ninguna represión, ¿no? Claro, estos referentes, lo que decíamos es que también te dicen tal y como están, ¿no? Si por la mañana están mal, hacen un directo y dicen estoy mal, estoy triste, y con los cuales tanto los alfa como los beta se sienten identificados. Por tanto, también entraría el punto psicoevolutivo de buscar una identificación y de buscar aprobación, y en ellos también ven que no son simplemente producto de la fantasía, como podría ser un referente como Hannah Montana, ¿no? Y un poco más Disney, sino que podrían ser sus amigos, que podrían ser sus vecinos de al lado. En este caso también entra lo que es la parte psicoevolutiva de la transgresión. La transgresión que sobre todo los alfa, cuando son más pequeños, lo tienen, y en los zeta, que ya son los más mayores, están en el punto de ver, ¿no?, el límite y el establecimiento de las normas. Claro, ellos están, si los comparamos con los más punkis de hace unos años, el tipo de transgresión que tienen estos referentes es una transgresión muy soft. Sí que se portan mal, sí que hacen bromas, sí que desobedecen, pero no la lían tanto, ¿no? Es como, sobre todo también, si os dais cuenta, tenemos a los Javis y Greta como claro ejemplo de esa transgresión soft, porque están que se expresan tal y como son, están que expresan sus pensamientos, los Javi como icono del LGTBI y Greta como parte y como predecesora del movimiento Fridays for Future a favor del medio ambiente, ¿no? Por tanto, es un tipo de transgresión en la cual no es el hecho de portarse mal, sino es el hecho ya de comunicar sus ideales y defender sus pensamientos. ¿Qué más tenemos? Tenemos otro ejemplo que el cual nos ha parecido muy interesante analizar, es su tele. YouTube es su tele. ¿Y por qué les mola tanto YouTube? Viene también a partir de la mentalidad post-crisis, porque en YouTube tienen realismo, YouTube le da realismo, le da vídeos de gente real, le da vídeos de gente que pueden ser sus amigos, con los cuales pueden interactuar, con los cuales pueden comentarles en un vídeo y a lo mejor te contesta y te sientes el más feliz del mundo, ¿no? Pueden ser tus amigos, incluso puedes ser tú.
Porque la accesibilidad que os comentamos en este punto es el hecho de que ellos pueden ser youtubers. Hay muchísimos youtubers y cuando hacemos las investigaciones en sala o con niños o con adolescentes nos comentan siempre que tienen algún amigo que es youtuber, que a lo mejor tienen 10, 12 suscriptores, pero ellos están contentos y ellos se ponen el hecho de soy youtuber. Por tanto, lo encuentran como algo bastante accesible, ¿no? Que si comparamos con los referentes o con los ídolos anteriores, claro, al ser cantantes, al ser actrices, al ser algo como más complicado de llegar, en este caso ha cambiado, ¿no? Tú puedes ser youtuber y puedes tener tu canal de YouTube y puedes hacer vídeos y lo puedes pasar genial. Y muchas veces eso nos comentan, ¿no? Que son parte de esta comunidad. Por otro lado, también tenemos la transversalidad, que esto viene a partir de cómo la tecnología también les ha afectado a ellos como generación, ¿no? Ellos, la tecnología forman parte de su vida, no la encuentran como algo nuevo, no es para ellos una novedad, sino que están en el colegio, están nada más levantarse, ya lo vemos como manejan las tablets, lo hacen más rápido que nosotros, lo hacen mejor que nosotros, incluso conmigo. Pero es eso, la transversalidad viene de que como la tecnología está en todos los ámbitos de sus vidas, YouTube también es un claro ejemplo de esto. YouTube antes se utilizaba como mero entretenimiento, como vídeos de bromas, vídeos de risas, como los vídeos de primera, antes de la televisión española, y ahora se ha convertido en su fuente de incluso de conocimiento, ¿no? Y pueden aprender a tocar el piano, pueden estudiar, pueden aprender a cocinar, pueden aprender a hacer rutinas de ejercicio, como hemos visto en esta cuarentena. Pueden ver reviews, que eso también conecta muy bien con el punto racional que comentaba Olga. Son personas que esta mentalidad post-crisis también les ha hecho que tengan unas estrategias más racionales a nivel de compra, por tanto una review que pueda tener en YouTube también le ayuda muchísimo en este aspecto. Claro, todo este punto, ¿no?, de transversalidad, que estamos viendo que YouTube está formando parte de su vida y de su día a día y como algo muy cotidiano, puede hacer que YouTube se pueda convertir en algo ya muy mainstream y muy poco guay para ellos, ¿no? Y es quizás donde aquí entra TikTok. TikTok es su territorio, es su aplicación por excelencia. ¿Por qué? Porque conecta muy bien con su atributo más diferenciador, que es la creación de contenidos. Siempre cuando decimos que los Z son creadores de contenidos, es por el simple hecho también de que si comparamos con millennials, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando era pequeña, el tener internet era el mayor boom que podíamos tener en clase. Y claro, para nosotros era novedad acceder a internet, por tanto era novedad compartir contenido. Y siempre el más guay era el que primero lo compartía. Y en este caso los Z, claro, como ya es tan fácil y como ya es tan poco novedad compartir, porque todo el mundo lo hace desde el primer momento, ellos, el más guay es quien lo crea y quien co-crea, que también es esto, ¿no? También entre los youtubers y muchas veces colaboraciones entre youtubers y demás. Claro, en esta cuarentena también hemos visto a nivel de diferencias, ¿no? Los millennials, que muchos habéis visto que se han hecho TikTok, e incluso también vemos que sus comportamientos son muy diferenciales dentro de la app. Porque claro, los millennials lo que hacemos es compartir e imitar. Y imitamos a los Z. Y claro, es como, ves mucho la diferencia en que un Z te puede hacer una coreografía, un baile, algo de su cantante favorito, por ejemplo, no sé, Bad Bunny, y nosotros estamos imitando algún diálogo de Pretty Woman, ¿no? Que es como más de nuestro tiempo, por así decirlo. Claro, también en este caso se combina mucho lo que es la rapidez de la creación, ¿no? Y lo bueno que seas creando, con lo bueno que seas también para que te puedas convertir en viral. O sea, la viralidad inmediata que la tecnología, en este caso, también les ofrece, es un punto también bastante importante de TikTok, porque a lo mejor no es que seas muy buen TikTok, no es que tengas muchos seguidores, pero puedes hacerte viral, incluso dentro de la comunidad y fuera de la comunidad, ¿no? ¿Qué más? También vemos que tanto lo que hemos puesto aquí de ritmo es porque, combinando con lo que decía Olga anteriormente, ritmo es muy rápido y tanto la creación como la viralidad de esta aplicación tienen un ritmo que es
impresionantemente rápido. O sea, nosotros aún estamos viendo vídeos no sé, nos lo pasan por Instagram o están colgados en Instagram y en TikTok ya ha pasado de moda. Es así de rápido. Claro, ellos lo que necesitan con este ritmo, ¿no? Y lo que puede hacer una marca es, si juntamos la creación, la viralidad y el ritmo, una marca tiene que ser proveedora de contenido para que ellos puedan crear, ir más allá del anuncio, por ejemplo, y puedan hacerlo viral. O sea, es como que TikTok ahora mismo es otra plataforma que ha conectado con ellos de esta manera porque está que combina muy bien todos estos aspectos, ¿no? que os comentábamos. Las marcas tienen que ser proveedoras de contenido, tienen que darle estas capsulitas de información y adaptados también al contexto. Por tanto, también tenemos que estudiar bien cómo es la comunidad de TikTok. Y luego, a nivel de contenido, os hemos puesto los challenges, y por último ya es el último ejemplo, porque, como se ha apuntado, creemos que los challenges tienen un análisis psicoevolutivo bastante fuerte detrás. ¿Por qué se hacen los challenges? Los challenges molan más allá porque puede ser guay, porque quieres que todo el mundo te vea y tal. Están en una etapa, sobre todo los Z, y que están que se muestran a la sociedad. Están que se muestran a la sociedad y están que crean su autoconcepto y están que se autoconfirman, como son todo el rato, ¿no? Hemos puesto competición porque en los más pequeños, por ejemplo, en los 6-7 años, si os dais cuenta o si tenéis hijos o sobrinos pequeños, siempre cuando les preguntamos ¿cómo te llamas, cuántos años tienes? Y te dicen, soy Pablo, tengo 7 años y soy muy bueno en fútbol. La competición es muy importante en la creación de su autoconcepto, sobre todo en los más pequeños. Es un aspecto que puede tener muchísimo peso en saber quiénes son, porque se forma a partir de los logros que puedan tener ellos. Entonces, en este caso, un challenge les aporta el puntito de eres bueno ¿no? En Fortnite, por ejemplo, hay challenge entre equipos, hay challenge entre tu amigo y tú, hay quien le salga mejor es el más bueno, entonces se podría decir que es como que todo el rato estás que te autoconstruyes, ¿no? De manera más general, también el hecho de que tú hagas bien un challenge también hace que te etiquetes y que te definas de alguna manera. Puedes ser muy bueno bailando, puedes ser muy bueno haciendo el challenge de los emojis, que es mover todo el rato las manos y hacer los emojis, ¿no? Pues, puede ser muy hábil en ese aspecto, puede ser un muy buen imitador. Claro, y en este aspecto lo que están haciendo es autodefinirse y tener la seguridad, ¿no? Tal y como son, y verse aceptados dentro de una comunidad. La comunidad si tú, por ejemplo, eres muy bueno bailando, ¿no? Pues entonces estás muy bien aceptado dentro de esta comunidad y formas parte de ella. Y como hemos dicho anteriormente, están en una etapa psicoevolutiva de querer ser aceptados porque están que abren la ventana a la sociedad y por tanto están que buscan aceptación. Un challenge va más allá de lo que es lo guays que quieren ser y están todo el rato bailando, están todo el rato haciendo cosas. No están todo el rato haciendo cosas, están todo el rato bailando y también se están autoconfirmando y autoformándose y están formando su yo soy tal, ¿no? Va más allá y tiene muchísimos beneficios psicológicos, aunque parezca un poco superficial. Entonces, ¿y ahora qué? Después de estos cuatro ejemplos, ¿no? Que hemos cogido a partir del análisis de los aspectos psicoevolutivos y psicosociales, nos hemos preguntado si es que este contexto actual con lo del COVID puede repercutir en los ejemplos que os hemos comentado, ¿no? Y hemos reflexionado a partir de... Olga. Claro, lo que queremos saber, estas cosas estos hábitos o estos elementos que actualmente conectan van a seguir conectando, no van a desaparecer, pero una mirada a largo plazo, estamos seguras que si una generación se define por las características contextuales, pues ahora acaba de entrar una variable nueva en la ecuación, ¿no? Que no podemos negar y que vamos a tener que tener muy en cuenta. A lo pronto nosotras os queremos lanzar tres reflexiones, ¿no? Para que ahora en este ratito que nos queda podamos verlo entre todas. Me he pasado, voy aquí. Claro, el rol de la tecnología va a seguir siendo el mismo, es decir, estamos diciendo que son generaciones que socializan digitalmente y que están siempre conectados, pero no nos olvidemos que
escogían esta forma de socialización por elección, ¿no? Es decir, si ahora estamos planteando escenarios futuros en los que quizás el contacto físico esté más limitado, no sabemos si justamente lo que va a conectar o lo que van a estar demandando son experiencias mucho más experienciales, físicas offline, que lo que están haciendo ahora, ¿no? Tenemos también toda la parte del ritmo de consumo. Hasta ahora todo era rápido y todo llegaba ya, pero se están planteando escenarios en los que vamos a tener que hacer colas para todo, vas a tener que reservar, ¿no? Para hacer algún espectáculo, algún evento. El e-commerce no es tan rápido, ¿no? Como Amazon no llega tan rápido como llegaba antes. Quiero decir, la demanda de ritmo así excesivo va a tener la misma vigencia o por el contrario nos vamos a ir hacia algo más complicado. Y esto es súper interesante, el tema de los referentes. Estábamos diciendo que los referentes actuales, ¿no? Surgen a raíz de un pensamiento más racional, debido a unos mensajes post-crisis, ¿no? Económica que estaban en los hogares. Ahora estamos en un momento de cambio y no sabemos si el péndulo se va a ir hacia el otro lado y es el momento del resurgir otra vez de referentes mucho más alegres, optimistas, alocados, ¿no? Y en comparación a este rol del vecino de al lado que tenemos y que estamos acostumbrados. Lo mismo pasa con los contenidos, ¿no? No sabemos hasta qué punto el hecho de tener que hacer cambios en tu día a día y en tus rutinas, pues va a repercutir en que quizás quieras más evasión o más escapismo, ¿no? En las comunicaciones y que las marcas te hablen de una manera menos seria que se estaba haciendo hasta ahora. Nosotras hasta aquí lanzamos estas reflexiones. Ahora nos encantaría que entre todos, ¿no? Pudiésemos avanzar tomando en cuenta qué es lo que los define ahora, podamos especular e imaginar qué es lo que tenemos que hacer para seguir conectando a largo plazo, porque cambios va a haber seguro. Pues muchas gracias, Olga y Katy, por hacernos esta presentación. Yo creo que muy intensa, ¿no? Pero muy interesante en cuanto a contenidos. Preguntas que os surjan de la presentación. A mí también, como decía Olga, me gustaría pues que desde los participantes que os estáis aquí conectados, pues nos comentarais, ¿no? ¿Cómo creéis que os afectarán estos nuevos hábitos en la situación que se va a generar, ¿no? Más quizá a futuro. ¿O qué necesidades creéis que os pueden surgir o preocupaciones o preguntas que os surjan, ¿no? Estas nuevas generaciones. Realmente era muy interesante lo que comentaba y sobre todo a mí me lo ha parecido toda la parte de cómo consumen cosas muy rápidas, ¿no? O sea, me interesa y me preocupa a la vez, ¿no? El pensar de que en menos tiempo buscan un estímulo como más rápido, más fugaz y más inmediato, que esa es una cosa que también siempre hemos compartido mucho también en las sesiones de Kids Cluster, de pensar, bueno, esta inmediatez, pues hay que pararla, ¿no? Hay que provocarla, ¿cómo lo hacemos, ¿no? Porque sí que es verdad que están en otro contexto, es otro escenario, como decíais, es incluso otra estructura, ¿no? Eso como... Sí, claro, digo, y justamente es esta inmediatez la que seguramente se vaya a modular, ¿no? Que las cosas van a dejar de ser tan inmediatas como lo que estábamos acostumbrados hasta ahora y va a ser interesante el ver cómo repercute, ¿no? en esta necesidad. Es decir, se va a ir hacia el lado opuesto y quizás van a empezar a demandar o tener hábitos más reposados, o por el contrario, eso va a crear ansiedad, ¿no? De no poderlo tener y nos vamos a ir a que sea lo deseado, que sea lo inmediato, porque es lo que no vamos a tener. Lo que es innegable es que las generaciones se definen por los hitos contextuales que pasan y ahora esta nueva variable se va a tener que integrar y tenemos que empezar a trabajar teniéndola en cuenta y teniendo en cuenta los escenarios futuros que se vayan a generar.
Genial. Silvana nos comenta, consumen cosas muy rápido, pero también cuando encuentran algo que les dispara en su mente, algo, se paran y se quedan, ¿no? Por ejemplo, los videojuegos. Ciertamente es que cuando algo, ¿no?, les motiva o les gusta lo suficiente, pues esa inmediatez quizá desaparece, ¿no? O ese impacto tan fugaz igual ya deja de Sí, serlo, claro, ¿no? que lo consuman rápido no quiere decir que sea pasajero, ¿no? Es más, en niños pequeños ya sabéis, ¿no? Que la repetición es lo que refuerza y reafirma, es decir, sigue estando ahí a nivel evolutivo. Y lo que sí que es interesante es tener en cuenta que, bueno, el ritmo de los videojuegos sí que es lo fugaz, ¿no? Pero su permanencia está ahí porque les engancha, está claro. El tema de los eSports es otra dimensión, es una fantasía tremenda porque hay mucho que aprender detrás de los eSports realmente, porque igual que los challenge les está ofreciendo muchos más beneficios de los que uno pueda pensar, ¿no? Más allá del juego. Silvana también nos comenta, creo que el escenario TikTok cambiará en estos momentos. Hay demasiada gente mayor que se ha enganchado. Cierto es, ¿no? Totalmente. ¿Qué pasa? Es verdad que yo supongo que ya pasó, ¿no?, con Facebook, que se dejó de usar Facebook cuando las nuevas generaciones dejaron de usar Facebook, ¿no? Cuando las abuelas se hicieron cuenta de Facebook. Luego pasó el Instagram y ahora pasa con TikTok, quizás. O sea, son generaciones que buscan ese sentimiento de comunidad y es muy gregario al resto de generaciones. O sí que también esa tendencia que vemos en otros espacios, como es el juego, quizás, donde se comparte más el ocio familiar, en este contexto no tiene cabida. ¿Cómo lo Claro, veis vosotras? no sé, comento yo, claro, lo que decías, ¿no? TikTok ahora mismo está siendo la casa de todos. Invadida por millennials, ¿no? Todos, y a mí me recuerda mucho cuando nuestras madres, mi madre, ¿no? Yo como millennial, mi madre más mayor, se entró a Facebook y decía hola a todos. Y claro, no deja de ser diferentes comportamientos entre generaciones. O sea, ahora mismo, ¿dónde irán? Pasó por Instagram, ellos realmente TikTok lo han hecho suyo y a nivel de territorialidad, teniendo en cuenta que son una generación que están en plena sociabilización, ¿no? Y en pleno aceptación por la sociedad, a lo mejor se quedan en TikTok, pero teniendo en cuenta que ellos son los que lo hacen de una manera diferente, Claro, diferenciándose dentro de la aplicación, ¿no? Es claro. como, dentro de la aplicación incluso ahora mismo hay diferentes tribus, diferentes comportamientos. En TikTok, por ejemplo, han salido tribus, ¿no? En las cuales lo que hacen es confirmar que ellos mismos dentro de la aplicación se pueden segregar. Han salido tribus como los e-boys, como las e-girls, como las BSCO Camp, que no dejan de ser tribus que antes estaban los punkis, los heavies, ¿no? Y los heavies tenían su bar, los punkis tenían su parque, pues lo mismo, pero a nivel tecnológico, a nivel de aplicaciones. TikTok tiene dentro sus tribus, sus bailarines, sus imitadores, luego BSCO tiene sus chicas, ¿no? Es como que quizás dentro de la aplicación, no es el hecho de que se vayan a otra, sino que dentro de la aplicación se acaben segregando entre ellos Claro. y Aquí, diferenciándose de manera sustancial con las otras generaciones. aquí el reto también está en saber si estos millennials van a permanecer en TikTok a largo plazo. Es decir, Exacto. estamos viviendo un cambio de hábitos, ¿no? Y de repente todo el mundo hace pan o todo el mundo hace deporte en casa y ahora hay gente millennial, ¿no? Es que me niego a decir gente mayor para referirme a gente millennial. Es decir, que ahora hay millennials que están en TikTok y aquí el reto está en saber si este cambio de hábitos es pasajero o si realmente van a volver a ubicarse, ¿no? Estamos en un momento realmente de convulsión y de cambio extremo. Creemos que los jóvenes van a seguir ahí porque sí que es su espacio y los ritmos son rápidos, es creación al 100%, pero aquí el reto está en saber si para las marcas van a tener que empezar a apostar por comunicar a millennials en TikTok o tenemos que esperar para ver cómo se aposentan. Claro, claro. No lo sabemos. Sí. Bueno, interesante el tema de la segmentación, ¿eh? Como siempre decimos, es también el gran reto, seguramente, del marketing de ahora, que, pues bueno, no pertenecemos a una única tribu exclusivamente. Las redes sociales
ayudan quizá a llegar, ¿no? Pero también complican el hecho de que pues, segmentar ya es más difícil porque seguramente es por momentos o por intención de compra, no tanto por perfiles sociodemográficos y por lo tanto, pues bueno, será interesante ver cómo evoluciona todo esto, ¿no? Porque como decís también, la situación actual seguramente es extraordinaria y ha confluido pues eso, sobre todo en la dedicación que sobre todo las familias o los alfas o los tetas dedican a estas redes sociales, ¿no? También, o a crear o a consumir contenido digital, pues porque el tiempo nos lo ha permitido, pero seguramente quizá esto se relaje, veremos cómo se relaja a futuro o creéis que permanecerá. No lo sé, yo la duda que tenemos, porque hemos estado hablando, estamos en otra investigación viendo este cambio, analizando la posibilidad de permanencia de estos cambios es realmente complejo. Es decir, creemos que los jóvenes van a seguir estando y creando estos Z y estos alfa, ¿no? Si hablamos de contenidos, pero lo que nos hace dudar son estos millennials, ¿no? Como bien decimos, cuando se recuperen ritmos de trabajo y cuando se recuperen rutinas y no tengas tanto tiempo para hacer una coreografía de TikTok, ¿no? No sabemos si realmente van a seguir estando ahí. Creemos que no, pero bueno, es opinión personal Tendremos que ver si de aquí a 6 meses siguen los comportamientos y sobre todo cómo acaban evolucionando, ¿no? A lo mejor es eso, ya no tienes tiempo de hacer un TikTok porque tienes que trabajar. Y ya no te hace mucha gracia todo y llegas a tu casa tan cansado que no tienes tiempo ni ganas de hacerte un bailecito, ¿no? Tenemos una pregunta de Rocío. El hecho de que ahora estamos más informados sobre los comportamientos de las nuevas generaciones, ¿hasta qué punto condiciona que los etiquetemos y no los dejemos que sigan su propia evolución? ¿Qué opináis? Bueno, yo no sé hasta qué punto el hecho de etiquetarlos nos condiciona, ¿no? Es decir, cuando tratamos con personas, innegablemente tenemos que estudiarlas y tenemos que ordenarlas de algún modo, pero el hecho de decir que alguien es una generación Z no va mucho más allá de las características que estamos contando y es ser consciente de lo que lo ha rodeado, ¿no? No se trata de encasillarlo, ni mucho menos de decir que como son tetas tienen que ser tecnológicos, sino que es ser consciente de que la tecnología está presente, sobre todo lo que es interesante y lo que nos ayudan, ¿no?, estas categorizaciones, es a entender el efecto que tienen estas variables en ellos, ¿no? Que está claro, ¿no? Un día estamos hablando con Katy que nos decían, claro, pero cuando eres Z, pero después te conviertes en millennial. No. Es decir, cuando uno nace en una generación, por muy mayor que se haga, siempre será de esta generación, ¿no? Y los niños que han nacido ahora en esta generación, en este momento en el que estamos en una situación excepcional, pues siempre lo van a tener inherente en ellos y no se trata de etiquetar ni de encasillar, sino que se trata de detectar qué es lo que los define para ser capaces de entenderlos, ¿no? Nosotras como psicólogos, está claro que no todas las personas son iguales, ni todos los niños, ni todas las circunstancias. Es decir, que cuando hablamos desde generaciones, desde una perspectiva sociológica, no estamos pretendiendo condicionar, sino detectar, ¿no?, todas las variables, que seguramente hay 1000 que se te escapan, pero bueno, hoy os hemos intentado traer las más relevantes. No, pero es súper interesante la apreciación. Esto pasaba hace muchos años con las etiquetas de niños o niñas, ¿no? Es decir, cuando se hablaba de productos infantiles, parecía que era muy fácil. Si es algo de niños, pues bueno, hablemos de fútbol y hagámoslo azul, ¿no? Imaginaos como las etiquetas o las muñecas, ¿no? Esto cambia y ni mucho menos condiciona, ¿no? Sino que quizás la riqueza es ser consciente de pues, lo que los define. Totalmente de acuerdo en ese sentido y al final se trata de eso, ¿no? De aportar un poco el contexto, no tanto condicionar la evolución bueno, como nos comentaba Rocío, que también es interesante el tener en cuenta eso, ¿no? Que al final se trata de entender el contexto actual, no tanto de poner tags, porque al final, como decís vosotras, ¿no?, que nos mueven más muchas veces los intereses o los momentos o los hobbies que compartimos que no tanto de dónde venimos o de qué generación
somos. Tenemos otra pregunta de Vicky. Como empresa, para llegar a estas generaciones, la publicidad de nuestros servicios y productos se tiene que hacer a través de estos canales que habéis nombrado. ¿Instagram tampoco es un buen canal de comunicación ahora? Jo, esto es dificilísimo, ¿eh? Ojalá, ojalá lo supiéramos. Es decir, que hace 10 años o más se hablaba de que son generaciones multipantalla, ahora ya el multipantallismo ya no se puede ni contabilizar. Es muy complicado, es decir, está claro que aquí el reto está en saber en qué pantalla están en cada momento, y únicamente en qué pantalla están en cada momento, sino cómo conviven las distintas pantallas en cada momento. Los que tenéis adolescentes o niños en casa, fijaos en el momento sofá. Está la tele de fondo, está el móvil, está el tablet y están mil cosas. Es decir, está claro que la comunicación a través de canales digitales es relevante, ¿no?, para llegar a ellos, pero lo que sí que es interesante es saber cómo debe ser esta publicidad y cómo la aceptan ellos, ¿no? Cómo viven que haya publicidad pura y dura en su TikTok o en su Instagram. Instagram, quizás los más mayores, los altos que no, pero Instagram quizás empiezan a estar ahí a partir de 15, 16 años, pero el uso es más reflexivo, es más escaparate y quizás es más interesante pensar en plataformas tipo TikTok. Pero bueno, esto es la piedra filosofal, ¿eh? Saber dónde impactarlos. También, sobre todo, tener en cuenta, perdón, el contexto. O sea, si vas a impactar por Instagram, tienes que tener en cuenta, es lo que decía Olga, cómo es la app, cómo se comportan en Instagram, cómo son sus comunidades en Instagram, cómo se relacionan dentro de Instagram, cómo hablan dentro de Instagram. Claro, TikTok no es que sea más o menos eficiente, sino que es diferente. Ellos se relacionan por TikTok de una manera diferente que por Instagram, ¿no? Entonces también es conocer muy bien la app, muy bien el contexto y analizar muy bien la marca, cómo puede encajar con esta aplicación. Y segmentar mucho, ¿no, Katy? Que es lo que estás diciendo. Es decir, una misma marca no se debe comunicar igual en Instagram que en TikTok. Y es peliagudo porque no vas a comunicar igual a uno de 10 que a uno de 17, ¿no? Y aquí está el tema. Que vuelva a ser la segmentación que también comentaba Ana. Campings Cat también en esta línea nos comenta, ¿no? Para las empresas es un desgaste de creación de contenido muy bestia, ¿no? Para ellos gestionar ahora el hecho, ¿no?, de decir, crear contenidos en más canales seguramente, como decís, ¿no?, de forma muy diferente, porque cada red social pues se utiliza con una intencionalidad diferente. Supongo que esto para empresas que a lo mejor tampoco están acostumbradas a gestionar ese volumen de contenido, ¿no?, tan rápido, tan directo, tan inmediato, pues está suponiendo, yo creo, un reto importante. Sí, por supuesto, pero aquí lo que es interesante es tener en cuenta que no únicamente las marcas tienen que crear contenido, sino que las marcas es muy interesante que les ofrezcan materiales para que sean ellos mismos los que creen contenido y se lo apropien. Estamos, en serio, es una generación que tiene una habilidad increíble para crear y para comunicar en comparación con generaciones anteriores. Es decir, que quizás se trata de una responsabilidad compartida, ¿no? Que no únicamente la marca se encargue de crear todo, sino que haga cosas para que sean ellos los que se apropien y se los creen, ¿no? Fijaos en los memes, es que es una cosa tan sencilla como un meme es una fotografía con un texto que se edita y se edita y se reedita, y en el fondo lo que se está haciendo es contextualizar y co-crear, ¿no? Esto no hubiese pasado con los millennials. Hubieses compartido siempre la misma foto. Exacto, incluso el hecho de los memes también ha cambiado muchísimo, el uso, que vemos que antes los memes estaban más contextualizados y ahora mismo no lo están. Le das el contexto que tú quieres. Entonces, también eso es el punto que conecta mucho con ellos, ¿no? O sea, antes el meme era el meme de risa y lo entendíamos todos. Y era el dibujito, ¿no?, casi como más parecido. Ahora el meme es, tú le das el contexto, no hace falta que ni siquiera pongas letra, ya
tú lo entiendes y tus amigos lo entienden y tu comunidad lo entiende, ¿no? Incluso en este punto se han diferenciado y han ido un paso más allá que no crear. Bueno, pues para reducir un poco de estrés, como nos comentaba CampingsCat, la propuesta es esa co-creación compartida, ¿no? Quizás. Me ha gustado mucho lo que también habéis comentado, que es esa responsabilidad compartida, ¿no? Creemos mucho también desde Kids Cluster, intentamos compartir esa intencionalidad o esa búsqueda de las marcas conscientes, marcas con propósito, que de alguna manera, pues... recojan, ¿no? Los beneficios, tecnología, de la publicidad, de lo que sea, porque vamos a ver muchos cambios, ¿no? Seguramente pues la publicidad pues ya no va a ser un stop dentro de nuestro entretenimiento, sino vamos a tener que buscar fórmulas donde convivan, ¿no? Y para eso también pues crear marcas conscientes donde también se enseñe, ¿no?, qué es publicidad bien entendida, pues va a ser muy interesante. También aprovechar, como decíamos, esa tecnología o esas redes sociales en beneficio, ¿no?, de las nuevas generaciones, porque si algo sabemos es que esa tecnología es imparable y esas redes sociales van a estar ahí y van a crear ese sentimiento de comunidad, pero también van a ayudar pues a que las nuevas generaciones se autodefinan, generen confianza, generen sus tribus, se socialicen también, sean creativos. Hay muchas partes súper interesantes, ¿no?, de estos nuevos cambios o nuevos hábitos y que tenemos que tener en cuenta, y que sobre todo las marcas también tienen que hacer un buen uso, ¿no?, por decirlo de esta manera. Yo, si os parece, cerraría aquí. Sí que nos interesa muchísimo seguir pues conociendo estos nuevos hábitos o cómo va a cambiar o cómo va a evolucionar esta nueva situación, y por eso también os invitamos, Katy y Olga, pues a estar conectadas y bueno, a que sigamos compartiendo pues ese conocimiento de mercado para intentar pues bueno, conocer más esta evolución, estas nuevas generaciones, y sobre todo entendiendo que las marcas tienen un papel fundamental en ofrecer, como decíamos, contenidos con valores y sobre todo, como siempre decimos, de calidad, ¿no? Genial. Pues si os parece, vamos a dejar aquí un link para que valoréis el webinar de hoy, y también, como siempre, para que nos hagáis unas propuestas de intereses que tengáis, de webinars o propuestas que os interese compartir o que sigamos debatiendo en las sesiones de Kids Cluster. Si os parece, Olga y Katy, si queréis cerrar el webinar de hoy. Vale, pues muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo, y cualquier cosa, seguimos conectadas y hablemos, que nos encanta debatir y reflexionar sobre estos temas, así que aquí nos tenéis para lo que necesitéis. Cualquier duda o algo, comentario o café, estamos aquí. Perfecto, pues oye, como hace honor a vuestro nombre, ¿no?, Eunion, vamos a ir sacando capas para ir conociendo mejor cómo va evolucionando todo. Perfecto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, y de nuevo gracias a todos y a todas por participar, y nos vemos en el próximo webinar.